Oh, ¿qué pasó? Bueno, vamos a la pantalla. ¿Estamos de acuerdo con eso? Logaritmo en base b de a. Eso habíamos demostrado que era logaritmo de a sobre logaritmo de b. A esta propiedad la llamamos cambio de base. ¿Se acuerdan, no es cierto? Sí, sí. 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 Bueno, a ver, esperen, ¿no? Porque me voy a inventar un ejercicio, pero paren un cachito. A ver, no le quiero ahorrar tanto. ¿Cómo era esto? No, ya me voy a acordar. Después se los propongo. Ahora no me acuerdo bien cómo estaba planteado el ejercicio. Esperen un minutín. Aquí estamos, aquí estamos. Y ahora seguro que no lo encuentro. Lo tenía ahí. Ay, qué lástima. Bueno. Ah, ya va a aparecer, ya va a aparecer. No se preocupe. Si no, lo dejo para el parcial, ¿les parece? Sí, sí, mejor. No modifican mucho, profe. Ah, pero era un desafío lindo para trabajar con logaritmos, pero bueno, se me traspapeló y ahora no lo puedo encontrar. Bueno, me pongo la... entonces, ¿cómo hacemos para resolver con la calculadora logaritmo en base 3 de 243? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo me queda? Logaritmo de 243, ¿en qué base? En base 10, por eso no lo ponemos. Sobre logaritmo de 3. La hacemos de una esta. Apretamos la tecla log. Entonces ponemos logaritmo de 243 dividido logaritmo de 3 igual, ¿y cuánto nos da? 5. 5. 5. Bien. Bueno. Voy a tomar asistencia ahora que ya tenemos empezadita la clase. Bauduco Lucio. Presente. Burel Ezequiel. Presente, profe. Chinelato Dayana. Presente. Ángelo. Acá, Sebastián. presente. Sebastián Dorch. Presente. Fernández Bruno. Presente. Román. Presente. Matías. Presente. Presente. José María. Presente, profe. Vicky. Presente. David. Presente. Alejandro. Presente. Lázaro. Presente. Soledad.
Presente. Juan Ignacio. Presente. Bien. Bueno, vamos a trabajar un poquito con el apunte. Continuar con lo que estábamos trabajando. Función logaritmo. Gráfica de la función logarítmica en distintas bases. Bueno, vamos a completar esta tabla y después vamos a analizar las gráficas. Vamos a obtener algunas conclusiones. Y seguimos avanzando. Bueno, ¿qué tenemos acá? Distintas funciones. Y acá lo primero que vamos a completar es esta tabla que nos pide el logaritmo en base 2. Este primer número que estaba acá era 1/8. Y no sé qué pasó con la función. Entonces, ¿cuánto es el logaritmo en base 2 de 1/8? ¿-3? -3. Pero busquen ahí el 1/8, -3. El de 1/4, -2. El de 1/2, -1. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 1? 0. ¿Cuál era la 0. propiedad? El logaritmo en cualquier base de 1 es 0. ¿Estamos? Logaritmo en base 2 de 2, 1. Logaritmo en base 2 de 4, 2. Logaritmo en base 2 de 8, 3. ¿Está? O sea que estamos acá, vamos a la segunda tabla. ¿Qué pasa con el logaritmo en base 3? Logaritmo en base 3 de 1/9. -2. Bien. El de 1/3. -1. El de 1. 0. El de 3. 1. El de 9. 2. Y bueno. ¿Qué logaritmo tenemos acá? Logaritmo en base 10. Acá la base es 10. No lo ponemos. ¿Cuánto es el logaritmo en base 10 de 1/10? -1. Y el de 1, 0, porque el logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Logaritmo en base 10 de 10, 1. Bueno, yo ahora cuando vaya para abajo se me desconfigura toda la pantalla, pero vamos a recordar un poquito los números que teníamos, para reconocer cuál curva es la de cada uno. Fíjense que todas pasan por este punto. ¿Por qué? Y porque el logaritmo en cualquier base de 1 es 0. O sea que el punto 1, 0 es punto de paso. A ver, en 2. Logaritmo en base 2 de 2 es 1. Logaritmo en base 2 de 4 es 2. Logaritmo en base 2 de 8 es 3. O sea que fíjense que esta curva que tenemos acá, que es la que está acá está abajo, y una vez que atraviesa el 1 pasa para arriba. Esta es la curva logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2. Fíjense que si esto es 1/2, vale -1. Si este es 1/4, vale -2, que lo tenemos acá, y así sucesivamente. La que está en el medio es logaritmo en base 3. Y la que está más pegada al eje Y, pero una vez que pasa en el 1, es la que más se recuesta, la que más le cuesta crecer, esa es el logaritmo en base 10. Entonces, lo que nos tiene que quedar en claro a nosotros, que las curvas logarítmicas estamos trabajando con base mayor que 1. Con base mayor que 1. Base 2, base 3. Las curvas son crecientes. Son crecientes. La que menos crece es la que mayor base tiene. O sea, cuanto más grande es la base, menor es el crecimiento. Que el punto 1, 0 es siempre punto de paso.
Y después lo que tenemos que saber, chicos, también, es que cualquier curva logarítmica siempre tiene que pasar por el 1, 0, eso ya lo dijimos. Cualquier curva logarítmica siempre tiene que pasar por el 1, 0. Y después se va aproximando cada vez más, cada vez más, cada vez más al eje menos i, pero nunca lo llega a tocar. Se hace asíntota al eje menos i, a medida que x se aproxima más al 0. Entonces, lo que tienen que completar ustedes, que yo siempre les digo, acostúmbrense a trabajar con el papel, la copia impresa, es que la que tenemos por encima es logaritmo en base 2, la que tenemos en el medio es logaritmo en base 3, y la que crece más lento, la que es recontra lenta, porque fíjense, el logaritmo de 10 es 1, pero ¿hasta dónde tengo que ir yo ahora para que el logaritmo valga 2? Tengo que ir hasta el 100, porque el logaritmo de 100 es 2. O sea que esto crece y yo tengo que ir hasta el 100 para que crezca en una unidad. O sea que son curvas que son crecientes, pero de un crecimiento recontra lento. Y más lento cuanto mayor es la base. ¿Se entiende lo que dijimos? Entonces, ¿cómo completamos esto? ¿Cuál es el dominio de las funciones logarítmicas? ¿Reales? Los reales naturales. No. ¿De 0 a infinito? Ah, el dominio era de la i. Sin incluir el 0. Los reales positivos o de 0 a infinito. ¿Estamos? Recuerden que el logaritmo solo se puede aplicar a los números positivos. La imagen la buscábamos en el eje y. Todos los reales. Todos los reales. Recuerden el tema de biyectividad. Esta es una curva logarítmica. Si yo la trazo con una recta horizontal, la corto en un solo punto. O sea que biyectiva, sí. Bueno. Pares, impares, no pares, no impares. Y acá... Ninguna, me parece. Claro, porque ninguna. Ninguna porque no existe para los x negativos. Profe, ¿me puedes explicar de vuelta eso? ¿Cuál? No lo había entendido. ¿Cuál? Lo de pares, impares, no pares, impares. Acordate que una función era par si era simétrica respecto al eje y. Entonces, si hace así, tiene que ser así. Esa es par. Era impar si todo lo que pasa para los x positivos, lo opuesto pasa para los x negativos. Entonces, esa era impar. En el caso de la función logarítmica, está definida solamente para los x positivos. Entonces no podemos hablar de par o impar porque no existe para los x negativos. O sea, este concepto de par o impar solamente está aplicado a aquellas funciones cuyo dominio son todos los reales o por lo menos el mismo dominio positivo que negativo. En este caso, el logaritmo, al no existir para los x negativos, no tiene demasiado sentido estar hablando de función par o impar. ¿Sí? Punto de paso de todas las funciones logarítmicas. 0, 1. 0, 1. Muy bien. Para valores de b mayor que 1, por ejemplo, logaritmo en base 2, logaritmo en base 3, ¿qué dijimos que cómo son las funciones? Crecientes. Creciente. Cuanto mayor es la base, el crecimiento es más atenuado. ¿Estamos? Crece, pero lento. El crecimiento de la función logarítmica es menor que de cualquier función potencial. Función potencial es x al cuadrado, x a la 3. ¿Estamos? O sea que tenemos la parábola que vimos el año pasado, x cuadrado. Tenemos x al cubo, que era la parábola cúbica. Todas funciones crecientes. La función potencial crece, pero recontra más lento que las otras.
Bueno, para valores de b mayor que 1, o sea que son las que tenemos, por ejemplo, logaritmo en base 2, logaritmo en base 3, cuando el valor de x se aproxima cada vez más al 0 viniendo por la derecha, o sea, estamos acá, me aproximo al 0 viniendo por la derecha, la función asume valores cada vez más negativos. O sea, esto, por ejemplo, acá yo tengo el 1. Acá vale 0. Cuanto más me aproximo al 0, el valor se me hace cada vez más negativo. O sea, la función va a venir así. ¿Se entiende lo que hago ahí? Por ejemplo, si x vale una 100 milésima, o sea 0,0001, la función logaritmo es menos 5. Y así cada vez, si consideramos valores de x cada vez más próximos al 0. O sea que, ¿cómo expresamos ese comportamiento? Y lo decimos que en el caso límite, cuando x se aproxima al 0 viniendo por la derecha, estas funciones, logaritmo en cualquier base de x, ¿a qué valor tienden? A menos infinito. Cuanto más cerca del 0 estoy... Asíntota. ¿Eh? No es asíntota porque está infinitamente cerca del eje. Claro, exactamente. Exactamente. Se hace asíntota al eje menos i. Muy bien. Asíntota. Al eje menos i. ¿Está? Por otro lado, a medida que x asume valores cada vez más positivos, la función crece sin límite y avanza y alcanza valores cada vez más grandes. ¿Esto cómo lo expresamos? Bueno, el límite, cuando x tiende a infinito, de la función logaritmo en base b de x, es un infinito, pero este infinito decimos que es de menor jerarquía. Es un infinito de menor jerarquía. Podemos decirlo un infinito, pero no tan infinito. Es un infinito, pero no tan infinito. Debido a que el crecimiento del logaritmo es lento, decimos que es un logaritmo de un infinito de menor jerarquía. ¿Estamos? Bueno. Una cosa que no dijimos, pero... La siguiente función es logaritmo natural. ¿Qué es logaritmo natural? Logaritmo en base E. En base E. ¿Quién era E? Recuerden que era 2,71, el número de Euler. Entonces nos va a aparecer bastante seguido la función logaritmo natural. Logaritmo natural. Que lo decimos así, logaritmo natural. ¿Cómo sería la gráfica de logaritmo natural? Bueno, como cualquier logaritmo pasa por el 1. Y después, acá tenemos el 2, acá tenemos el 3, acá va a estar el número E, 2,71. En ese valor, en E, vamos a tener logaritmo en base E, que esto lo decimos logaritmo natural, logaritmo en base E de E, como coincide la base y el argumento, va a ser 1. O sea que en E va a ser 1. Entonces ahí ya nos da una idea de cómo va a ser la gráfica, porque las gráficas del logaritmo todos tienen esta forma. En 1 vale 0 y en E vale 1. Esa es la gráfica del logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, voy a borrar un poquito. Dice, graficar mostrando transformaciones sucesivas. Vamos a perder un poquito de tiempo en esto. Entonces tenemos que graficar la función 2 menos logaritmo de x. Y lo vamos a hacer como hacíamos el año pasado con esto de las transformaciones sucesivas.
Primero vamos a graficar el logaritmo de x. ¿Cómo hacemos graficar el logaritmo de x? Bueno, como lo vimos recién. En 1 vale 0, o sea que va a pasar por este punto. Acá tengo 2, acá tengo 3, acá tengo e. En e dijimos que valía 1. Con esos dos puntos, más o menos, podemos graficar el logaritmo natural. Esto es logaritmo natural. Pero ahora, adelante, tiene un signo menos. ¿Qué le hacía un signo menos a la gráfica de una función? ¿La invertía? Exactamente, la daba vuelta. O sea que la tengo que dar vuelta y utilizo este punto como pivot. Entonces acá tenemos menos logaritmo de x. La hace rotar alrededor del eje x, lo que es positivo pasa a negativo y viceversa. ¿Qué le hace un 2 que está sumando afuera? La corre 2 unidades. ¿Para dónde, Ángelo? ¿Izquierda? No, para arriba. A la derecha. En Para positivo a la arriba. derecha. Ah, para arriba. Entonces, este punto lo vamos a tener acá en 2. ¿Estamos? Y ahí vamos a tener la gráfica de la función. Se corre 2 unidades para arriba. Entonces ahí tenemos 2 menos logaritmo de x. ¿Sí? No sé si quieren sacar foto a la pantalla. O queda en la grabación y después lo ven. Seguimos. Vamos a hacer la B. Otra vez tenemos logaritmo natural. Bueno, no importa. Ya sabemos cómo es la gráfica de logaritmo natural. Ya sabemos cómo es. ¿Cómo? En 1 vale 0. Acá tengo el 2, acá tengo el 3. En E, que estará por acá, 2,71, vale 1. Tengo estos dos puntos, más o menos tengo la idea de la gráfica. Vamos a hacer el B. Fíjense que hay logaritmo natural. O sea que acá tengo logaritmo natural. Ahora, tengo logaritmo de x más 4. ¿Qué le hacía este 4 que estaba dentro de la función? La corría horizontalmente. Muy bien. ¿Para dónde? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda? Izquierda. Perfecto. Ah, Entonces, si yo tenía este punto, lo tengo que correr 4 unidades. 1, 2, 2, 3, 4. Lo corro 4 unidades, ¿para dónde? Y para el menos 3. Este punto lo corro para el menos 3. ¿Qué quiere decir? Que el eje... A ver, que acá me quedó medio corto. El eje vertical ahora lo vamos a tener en menos 4. La asíntota esa la vamos a tener en menos 4, porque se corre todo 4 unidades para la izquierda. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos este punto. Esta que está acá, tendría que haberlo hecho en otro color, es el logaritmo de x más 4. Corrí todo 4 unidades para la izquierda. Y ahora como tenemos un 1, tenemos que correr todo una unidad para arriba. Bueno, tomo este punto, lo subo una unidad y ahí tendríamos la gráfica. La que está en amarillo es 1 más logaritmo de x más 4. ¿Se entiende, chicos? Sí, pero Vamos a ver sí, profe. con la función exponencial. La situación es bastante similar. ¿Cómo era la gráfica de la función exponencial? Y son las que vimos en la primera clase. Son las que están al principio del apunte. Esas eran las gráficas de la función exponencial. Fíjense que acá teníamos 2 elevado a la x,
3 elevado a la x. Y después, bueno, acá hicimos el análisis de 1/2 a la x y 1/3 a la x. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? ¿Cómo sería la gráfica de e a la x más 2 menos 1? Bueno, primero sabemos que la función exponencial siempre es positiva. Habíamos dicho que la función e pasaba siempre por el punto 1, 0. Y esta función en 1, ahora me quedaría e a la 1. En 1 vale e, que e lo tenemos por acá. O sea que la función ahora va a venir pegadita al eje x, pasa por el 1. Ahí tenemos la función exponencial e a la x. Si el 2 está dentro de la función, eso quiere decir que tenemos que correr las 2 unidades para la izquierda. Entonces, este punto, que lo teníamos acá en el 0, lo vamos a tener 2 unidades para la izquierda. Entonces ahí vamos a graficar nuevamente la función en forma aproximada. Esto que está en rojo es e a la x más 2. Y eso hay que restarle 1. O sea que, ¿quién baja? Y baja todo una unidad. Entonces, el eje X lo vamos a tener una unidad para abajo, casi. O sea, baja todo menos 1. Entonces, este punto que lo teníamos acá, lo bajamos una unidad. Va a estar ahí. Y ahí vamos a tener la función 1 menos e a la x menos 2 menos 1. E a la x más 2 menos. Fui rápido, pero se entendió, ¿no es cierto? Sí. Sí. Sí, Carlita. Y esta, ¿se animan a hacerla la última? Bueno, ya que estamos, la hacemos toda. A ver, descríbanmela ustedes. Descríbanmela ustedes. ¿Cómo sería la gráfica de esa función? Y primero hay que marcar a la X. Primero hay que marcar e a la x. Bueno, e a la x tiene que ser, o sea, como la parábola x cuadrado, así. Yo la veo y ya la siento. En el 0 vale 1, como toda función exponencial, pasa por este punto. Y en 1 vale e, que es 2,71. Arranca planchada al eje menos x, pasa por el 1, pasa por el 1e y se va porque crece exponencialmente. ¿Estamos? Bueno, yo acá estuve medio pesado. Bueno, a eso hay que cambiarle el signo, hay que darlo vuelta. Entonces, si antes pasaba por el 0, 1, ahora va a pasar por el 0 menos 1. O sea que la vamos a tener ahí. ¿Sí? A eso hay que sumarle 2 unidades. Entonces, si acá teníamos el menos 1 y le sumamos 2 unidades, va a pasar por acá y la vamos a tener ahí. Ufa. La que está en amarilla la vamos a tener ahí. Y ahora eso hay que aplicarle valor absoluto. ¿Qué hacía el valor absoluto? Lo que estaba positivo lo dejaba positivo. ¿No lo replicaba? Y lo que está negativo lo replicaba Claro. para arriba. ¿Estamos? Entonces ahí me queda. La que está en azul es la gráfica final. Lo que estaba en positivo me queda positivo. Lo que estaba, no sé. Lo que estaba en negativo, al transformarlo en valor absoluto, me lo pasa para arriba.
¿Estamos, chicos? Sí. Seguimos, entonces, arrancamos entonces ahora con una aplicación de esto, ¿m? Que es, vamos a empezar a trabajar con ecuaciones logarítmicas y exponenciales. ¿Eh? Está bueno esto, ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Bueno, ¿qué es una ecuación logarítmica? Son las que tienen la incógnita en el argumento del logaritmo o en la base también puede ser. ¿Eh? Esto acá está mal esta definición, la voy a tener que corregir. ¿Mm? No es cierto que son las que tienen la incógnita en el argumento, también puede ser en la base. ¿Mm? También puede ser la base. El asunto es que la incógnita X está afectada por un logaritmo. ¿Mm? ¿Estamos? Puede ser que sea logaritmo en base X. La incógnita está afectada por un logaritmo. ¿Sí? Bueno, vamos a la pantalla porque me cae mejor la pantalla. ¿Cómo se resuelven una ecuación logarítmica? Se resuelven aplicando la definición de logaritmo y sus propiedades. Hay que aplicar la definición de logaritmo y sus propiedades. ¿Cuál era la definición de logaritmo? ¿Qué decíamos? Logaritmo en base b de a igual a c. ¿Qué significaba esto? Logaritmo de A sobre logaritmo de B. Sí, así lo resolvíamos como cambio de base, pero ¿cuál era el significado, la definición? ¿Qué significaba logaritmo en base b de a igual a c? Que vea la A de C, algo así o no. No. B, Vea la B elevado a C. la C igual a A. B elevado a la c es igual a a. Esta es la definición de logaritmo. Y las propiedades son las que estuvimos trabajando al principio de la clase. Logaritmo de una multiplicación, logaritmo de un producto, de una división, logaritmo de un cociente. Quería ver si estaba grabando la clase, pues no me acordaba. Entonces, por ejemplo, a ver, si tenemos logaritmo en base 3 de 2x menos 6 es igual a 2. ¿Estamos? ¿Cómo resolvemos esto? Primero, ¿qué tenemos acá? Y una ecuación logarítmica. ¿Por qué? Porque tenemos la x afectado a un logaritmo. ¿Cómo hacemos para resolver estas ecuaciones? Y aplicamos la definición del logaritmo y con eso nos salvamos del logaritmo. ¿Qué significa esto, chicos? De acuerdo a la definición del 3 a la logaritmo. 2 es igual a 2x menos 6. Que 3 a la 2, perfecto, es igual a 2x menos 6. Y ahora seguimos resolviendo, pero me olvido del logaritmo. 3 a la 2 es 9. 2x menos 6. Paso el 6 sumando, me queda 15. Ahí se resuelve como una ocasión Claro. común, digamos. Paso el 2 dividiendo, 15 medios. ¿Estamos? O sea, arrancamos aplicando la definición del logaritmo. ¿Sí? A ver. ¿Qué tenemos acá? Logaritmo más logaritmo. Logaritmo más logaritmo. Lo que vimos recién, ¿lo entendimos? ¿Lo que vimos antes? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es tratar de aplicar algo que yo sé en una cuestión nueva. Así uno va construyendo el aprendizaje. Entonces, si entendí esto, que el logaritmo en base 3, qué sé yo, porque aplico el logaritmo, ¿qué quiere decir? Bueno,
que habría que llevar la suma de los logaritmos en un único logaritmo. ¿Y cómo hago? ¿Cuándo tenemos suma de logaritmos? De una ¿Se multiplican los multiplicación. exponentes? Cuando tengo multiplicación de los argumentos. ¿Está? El logaritmo de una multiplicación, que es la suma de los logaritmos. Entonces, cuando tenemos suma de logaritmos, lo escribimos como el logaritmo de una multiplicación. Y ahora sí, aplicamos la definición de logaritmo. ¿Qué significa que el logaritmo en base 2 de este producto, de esta multiplicación, sea 7? Que 2 a la 7, ¿a qué es igual? X más 2 por X más 10. ¿Se entiende, chicos? ¿Cuánto es 2 a la 7? Bueno, 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32, 64, es 128. Bueno, lo de ahora es terreno conocido, pero ¿se entendió este procedimiento? Cuando tenemos suma de logaritmos, lo transformo en logaritmo de una multiplicación. ¿Mm? ¿Qué hacemos acá? Distributiva. X al cuadrado más 10x más 2x más 20. ¿Mm? ¿Qué me queda? Una cuadrática. Me conviene dejar el 0 de este lado. ¿Mm? Y paso el 128 del otro lado. Me queda x cuadrado más 12x. 20 menos 128 menos 108. ¿Mm? ¿Cómo terminamos ahora? Aplicando resolvente, o Resolvente. viendo el método rápido, como les guste más a ustedes. No, resolvente está bien. ¿Resolvente está bien? Va. Sí. Esto acá me quedaría 12 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 108. Bueno, pero ¿se entendió el procedimiento de cómo transformamos el logaritmo ahí? Sí. Bueno, eso, Sí. eso es lo más importante. Cuando tenemos suma de logaritmo, bueno, vamos a sacar rápida, una solución es 6 y la otra es no sé, 24, no, 18. 18, menos 18. Menos 18. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Como el logaritmo no siempre existe, lo que hay que hacer acá siempre hay que verificar la solución. Siempre en las ecuaciones logarítmicas hay que verificar. Verificar. ¿Qué significa verificar? Y reemplazar por X acá Reemplazar arriba. el resultado por la X. Claro. ¿Pero a dónde? Acá arriba de todo. Acá arriba de todo. Entonces, con el 6, logaritmo en base 2 de, ¿qué me queda? 6 más 2, 8. Estoy reemplazando por 6. Más logaritmo en base 2 de 6 más 16. ¿Esto es 7? Y a ver, logaritmo en base 2 de 8 es 3. Más logaritmo en base 2 de 16 es 4. 3 más 4 es 7. Entonces, es solución. Sí, es solución. ¿Qué pasa con el 18? Y me queda logaritmo en base 2 de menos 18 más 2 es menos 16. Este ya no existe. Listo, ya no es solución. No es solución.
Puede ser que siempre se me quiera colar una solución, que no es. Entonces hay que detectarla y sacarla. ¿Mm? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí. A ver. Epa. Esperen, esperen. No se hagan los locos. Paren, ¿no? Va. A ver. ¿Qué ven? ¿Cómo lo resolverían? Una resta de logaritmo debería ser una división, si el otro multiplica. ¿Eh? ¿Cómo es? Pero hay que resolver, digamos, la raíz también. Vamos a ver. ¿Mm? Primero, lo que hay que detectar es eso. Tengo una resta entre logaritmos. O sea que lo vamos a escribir como el logaritmo ¿de qué? De una división. El logaritmo de una división. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. ¿Hasta ahí está, chicos? Sí. ¿Cómo Sí. seguirían? Bien, muy bien. ¿Cómo seguirían? Y ahora ya me está hablando esta ecuación. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué hicimos antes? Primero trabajamos como multiplicación y después, ¿qué es esto? Aplicamos la propiedad del logaritmo, para eso lo hacemos. ¿Eh? ¿Pasamos potencia? Claro. ¿Mm? O sea, ¿qué significa que el logaritmo de todo esto sea 1? Y que 5 a la 1, ¿a qué es igual? A la A raíz, raíz de x más 6 dividido 20 menos x. claro, dividido 20 menos x. ¿Mm? ¿Cómo sigue la cosa acá? Hay que pasar el 20 menos x multiplicando. Distribuimos, nos queda 100 menos 5x es igual. ¿Y qué hay que hacer con esta raíz? ¿Pasa como cuadrado? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Espectacular. ¿Qué tenemos acá? Un binomio al cuadrado. Entonces eso es cuadrado del primero, me queda 10.000, menos 2 veces el primero por el segundo, me queda 5 por 2, 10, me queda 1000x, más cuadrado del segundo, 25x cuadrado, paso la x, paso el 6, y ahí me volvió a quedar una cuadrática. ¿Mm? Nada más que con números más grandes. Entonces tenemos que resolver esta cuadrática. 25x al cuadrado menos 1000, 1001x, y acá tenemos 10.000 menos 6 más 9.900, mirá también los números que me quedan, igual a 0. Va. Si ustedes resuelven esta cuadrática, les da que x es 19, una, y la otra no me acuerdo. Creo que es un número negativo. ¿Mm?
Si ustedes verifican el 19, acá arriba, 19 más 6, 25, raíz cuadrada de 25 es 5, logaritmo en base 5 de 5 es 1, menos 20 menos 19 es 1, logaritmo en base 5 de 1 es 0. Bueno, ahí queda resuelta. ¿Estamos? ¿Cómo era, Sí, profe? profe. ¿Es un binomio cuadrado perfecto? ¿Lo que tenés acá abajo? Sí. No, eso es cuadrado del binomio. Ah, bien. Binomio al cuadrado. Cuadrado del primero. Lo anoto porque no me acordaba, por eso. Eso es a más b al cuadrado. Cuadrado del primero. Doble producto del primero por el segundo. Cuadrado del segundo. ¿Estamos? Perfecto. A ver qué dice el chat. Hola, buenas tardes. Hola, profe. No. Bueno. Les va a quedar tarea. Acá hay una explicación, un poco lo que estuvimos trabajando recién en la pantalla. Pero tenemos las primeras ecuaciones. Hay como para entretenerse. Yo las haría todas, no sé ustedes qué dicen. Y Estás pidiendo mucho, Carlos. le Yo podemos diría que echar una sí. ojeada, digamos. Yo las haría todas, pero háganla. No hay negociación, me parece. Por lo menos intentarla, ¿viste? Recuerden un poco lo que les digo siempre, o sea, los protagonistas del aprendizaje en esta instancia son ustedes, o sea, uno les aproxima el conocimiento, pero se los deja ahí, ¿viste? Ustedes lo tienen que agarrar y asimilarlo, sino que queda ahí siempre en una zona, uno le acerca el conocimiento, pero ustedes lo tienen que agarrar. Bueno, traten de... Profe, después sube las soluciones para la autocorrección. Sí, ¿O no? sí, las sé. No. Gracias. Bueno, muchachos y chicas, nos vemos el lunes que viene entonces, ¿les parece? Dale, Dale, Carlos, nos Carlitos, estamos profe. viendo. ¿Cómo Nos haces vemos. con el tema de la Chao. asistencia? Sigan bien. Chao, nos vemos. Chao, Vamos. Carlito. Chau. Profe, con el tema de la asistencia. ¿Ya la tomé la asistencia? ¿Cuándo? Ah, sí, al principio. Ah, no, nada, no dije nada. No, ya está. Nos vemos. Chao, Chao. chao.